Vamos a hablar un poquito de economía. Está Camilo Ticornia, muchas gracias, Camilo, por esta deferencia para con nosotros, venirte temprano en la mañana. Estábamos observando que es una semana bastante importante, ¿no? Hoy se van a conocer datos de la industria y la construcción de julio, que más allá de que sean viejos, será o no una validación respecto a si hay piso o no en la caída. Y efectivamente el miércoles el dato de inflación, que hay que ver si empieza con 3 o se mantiene con 4. Exacto. Tampoco cambia mucho, pero hay que ver en qué punto está la inflación núcleo. Además, exactamente, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Me parece que en materia de actividad económica, algunos datos de julio pueden ser buenos, por lo que conocemos de algunos datos parciales, con lo cual veremos cuando salgan los datos del INDEC de industria y construcción, pero me parece que pueden llegar a ser buenos. Me parece que en materia de actividad económica, más allá de que pudiera haber alguna volatilidad mensualmente, se tiende a haber alguna mejora. Me parece a mí que los últimos datos que se conocieron muestran que se tocó piso efectivamente y creo que de a poco va habiendo una recuperación que por ahora no es homogénea. Algunos sectores pican un poco más en punta, como pudiera ser la construcción, a otros les cuesta un poco más. Y en materia de inflación, como bien decís vos, me parece que el dato, más allá de si empieza con 4 o con 3, hay una mitad del vaso llena, que creo que la inflación está bastante más controlada. Me parece que las perspectivas son buenas, más allá del dato puntual. Cuesta un poco más bajarla, ¿no? La velocidad de reducción empieza a ser un poco más lenta, que es bastante esperable también. Pero me parece que el camino es correcto, sí. ¿Cómo se hace para romper el 3% mensual con las subas de tarifas que quedan en los próximos meses? Bueno, ahí hay que ver el ritmo al cual el gobierno va haciendo esas correcciones, ¿no? Porque lo que uno ve de los servicios que han ido aumentando, que muchas veces es lo que se usa para hablar de la inercia inflacionaria, lo que uno ve es que en general, sobre todo privados, han perdido impulso. Van aumentando cada vez menos y eso yo creo que ayuda a que baje la inflación, pero ese proceso es lento, por eso la baja de la inflación total es un tanto lenta. En lo que hace a servicios públicos, obviamente ahí es un desafío importante porque también es disparejo el asunto, ¿no? Hay sectores en donde queda bastante por aumentar y hay otros en donde los aumentos son un poco más acotados. De vuelta, eso también hace que la baja de la inflación empiece a ser más lenta. Energía no queda tanto para aumentar, en todo caso transporte sí. Sin duda. En particular en el AMBA. Igual en la parte de energía, tanto gas como electricidad, tampoco la situación es homogénea, porque pensá que hay un grupo de consumidores a los cuales se les han quitado virtualmente los subsidios, hay otros que todavía están más subsidiados, pero se les acotaron bastante, entonces va a haber aumentos, para algunos van a ser bastante fuertes todavía, para otros no tanto. Y justamente para los que van a ser fuertes, para los sectores de clase media baja. Exactamente, que son los que han venido más postergados. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno lo ha manejado esto de modo tal de que estos aumentos, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de gas, los va a dar seguramente una vez pasado el invierno, ¿no? Porque más allá del efecto en el IPC, que en principio es el mismo en el mes que lo pongas, para el que lo tiene que pagar no es lo mismo tener que pagar el aumento cuando consumís mucho, como es en el invierno, que cuando consumís poco gas, por ejemplo, en el verano. Sí, tampoco, y también imagino por el tema de la recomposición de salarios. Sin duda. Eventualmente una cosa es, mientras todo sube y tu salario está anclado, y otra cosa es cuando el salario al menos está compensando parcialmente parte del pasado. Exactamente. A mí me ocupan 2 o 3 datos que se dieron de agosto respecto a julio. Despacho de cementos 2,6% abajo respecto a julio, mes que estacionalmente más alto. Índice Construya, que mide la venta de insumos para la construcción, agosto cayendo respecto al mes de julio 4,3%. Consumo minorista, CAME dice 1,6 de caída en agosto respecto a julio. Es decir que muchos muestran un semáforo totalmente verde en agosto. Sin embargo, 3 o 4 datos empiezan a decir, cuidado que no está tan verde. ¿Va a ser errático? ¿Va a ser disperso? ¿Cómo va a ser esa recuperación? Mira, yo creo que no hay que pensar en nada de esto como una cosa lineal, ¿entendés? Bien. Que todos los meses la actividad va a ir subiendo, que la inflación va a ir bajando linealmente todos los meses. Evidentemente, el enfoque con el que el gobierno está manejando las cuestiones macro, con mucho foco en el control de la inflación, obviamente puede generar un costo en materia de actividad económica, en el sentido de que la actividad económica no repunte tan rápidamente, tal vez, pero yo creo que lo importante es ir viendo que poco a poco en distintos sectores va habiendo una recuperación, más allá de que algún mes particularmente pueda no darse. En el caso de Construya, que vos mencionás, que es un indicador de construcción, es bastante volátil cuando uno ve la serie, y esta caída pasa después de 4 o 5 meses seguidos de suba, con lo cual no es un tema tan preocupante tampoco. Me parece que hay... Además porque en julio se vendió más porque la brecha 12%. aumenta. Claro, hay una adicción, digamos, a la brecha cambiaria importante, porque, claro, vos tratás de comprar para
prevenir los aumentos futuros, aunque luego después te choques la cabeza con la pared. Justamente yo creo que ese tipo de cosas son parte de la normalidad de la Argentina, ¿no? El que el movimiento de la brecha te termine moviendo la actividad económica, aunque sea de corto plazo, te muestra que ese es un tema que hay que resolver, porque la economía no puede funcionar así indefinidamente. La apuesta por la brecha... Lo que pasa es que, bueno, sabemos que es un costo que se está pagando, que el gobierno elige pagar en una estrategia en la que quiere, digamos, tratar de llegar a la apertura del cepo, que es lo que permitiría la eliminación de la brecha, en unas condiciones que por ahora no se están cumpliendo, sino que van a llevar un tiempo. Obviamente ¿Meses o años? Yo creo que eso... Digamos, creo que el mayor costo que se paga en eso, por la incertidumbre que provoca saber cuándo es que se va a hacer eso, en qué condiciones, qué va a pasar monetariamente y cambiariamente después, yo creo que tiene algún costo en materia de actividad económica, pero insisto, me parece que cuando uno ve los datos, me parece que lo importante es ver que haya poco una tendencia al alza y creo que eso está presente. ¿Ves una posible salida del cepo este año o en 2025? Muy difícil, realmente es muy difícil, una especie de lotería saber cuándo el gobierno lo tiene en mente. Yo creo que el gobierno maneja muchas alternativas que no transparenta del todo, es una postura flexible. Creo que la postura que toman de tratar de postergar en el tiempo ese momento, al menos en la expectativa de la gente, es para tratar de cortar ciertas cosas de especulación, ¿no? Porque si está todo el tiempo a la expectativa de que el mes que viene salís, acordate lo que pasó en el mes de julio, en junio, que se generó que a partir del reporte del artículo 4 del Fondo Monetario se pensaba que a fin de junio se iba a salir del cepo, que era muy poco probable, pero generó una dinámica financiera muy complicada. Yo creo que el gobierno lo patea. Veremos qué quiere hacer. Camilo, ayúdanos, pero algunos en la industria automotriz vislumbraron estas semanas algún freno en la reactivación de ventas, porque dicen, bueno, si al fin y al camino en fin de año se va a eliminar el impuesto país, por lo tanto va a volver a bajar el precio del 0 kilómetro en enero. ¿Para qué voy a comprar sobre fines de este año un modelo 2024 si puedo comprar un 2025 y a menor precio en términos de dólares en 3 meses? Totalmente. Más, bueno, si la brecha se sigue achicando, mi dólar ya no vale lo que valía antes, por lo tanto no sé si cambiarlo para comprarlo, tal vez espero y cuando haya un rebote voy a la búsqueda de la oportunidad. O sea, lo mismo que puede jugar a favor en un momento, juega en contra en otro. Totalmente, eso es lo que hablábamos antes de la normalidad que implica la brecha, de que es esa especie de adicción en la Argentina a justamente especular con el valor del dólar, en este caso a través de la brecha, para tomar ciertas decisiones, de esperar el momento en que se dispare el dólar antes de que suban los precios. Yo creo que eso también te muestra un poco la reticencia del gobierno a devaluar. El gobierno lo que quiere tratar es de cortar con esa especulación, que no es fácil en la Argentina. ¿Y hay atraso cambiario ahora? Bueno, a ver, el nivel de tipo de cambio cuando lo ajustás por inflación no está cómodo. Definitivamente no es un nivel cómodo si lo ves en términos históricos. Sin duda que eso es complicado y eso es lo que explica un poco también los problemas en la actividad económica. Eso para que todos entendamos, ¿qué genera en la economía este encarecimiento en dólares que todos estamos viendo en el supermercado? El encarecimiento en dólares tiene dos caras, digamos, el famoso atraso cambiario. Hay una que es la que por un lado a veces se busca, que es que te ayuda a contener la inflación. En la medida en que vos contengas el tipo de cambio en la Argentina es un ancla para la inflación. Pero ¿cuál es la cara negativa? Supuestamente que al atrasarse pierde competitividad la industria local. Entonces tenés problemas de actividad económica. O sea, todo converge a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, no es fácil salir de esto. La Argentina tiene una característica muy particular que requiere, por un lado, quiere tener el tipo de cambio bajo para controlar la inflación y por otro lado quiere el tipo de cambio alto para proteger la industria y los empleos. Bueno, no se pueden las dos cosas. Es interesante porque viene un año electoral. En general, de cara a los años electorales, la Argentina tiende a retrasar los tipos de cambio. Ocurrió en 2017, ocurrió en 2015, ocurrió en 2013, ocurrió en 2021, vale la pena decir. Y efectivamente en los años pares es cuando los tipos de cambio dan algún salto. Fue Arriazu el que disparó las alertas cuando dijo, mira, si hay devaluación, se termina el Milei, se termina el plan económico, se termina el gobierno. Arriazu. Sí. Y dijo, porque además siempre en la Argentina devaluamos para mejorar la competitividad, después la inflación hace que otra vez perdamos competitividad, volvamos a devaluar y es una carrera de nunca acabar. Eso es lo que explica lo que estábamos hablando antes, esta idea de que la gente espera que venga una devaluación, que sabe que después va a provocar inflación. Entonces, en ese momento la gente trata de vender los dólares para comprar los autos. Pero, está bien, pero la pregunta es, vos ves, porque vos decís, si reconoces que hay atraso cambiario, en algún momento el dólar va a corregir. O sea, eso se llama devaluación. Sí. ¿Y entonces? Yo creo que, digo, no está en un nivel cómodo el tipo de cambio real. La pregunta siempre es en qué nivel debería estar. Si uno cree,
por ejemplo, parémonos en noviembre del año pasado, que también se plantea lo mismo ante el cambio de gobierno, el tipo de cambio está atrasado. El gobierno devaluó más de lo que el mercado hubiera esperado. Claro. Y hoy estamos parados en una situación parecida a la de noviembre, si vos querés. Es más alto el tipo de cambio todavía, pero empieza la preocupación por el tema del atraso cambiario. ¿Qué te muestra esto? Que vos lo que tenés que resolver es la inflación. O sea, la devaluación, si vos vas a devaluar, imagínate que, ok, supongamos que el tipo de cambio está atrasado, devaluemos la semana que viene. ¿Qué vas a hacer para que no te coma la inflación a la semana número 2? Es un poco lo que también O sea, este plan Riasu. funciona si en diciembre tenés una inflación del 2%. La clave es bajar la inflación. La clave es bajar la inflación. ¿Se puede bajar ahora, del 3%? Yo creo que sí, no hay ningún año. A ver, no creo que haya ningún impedimento para que la inflación siga bajando. Creo que las políticas que están haciendo ayudan a que baje la inflación. El tema es el timing siempre. Claro. Y eso es lo difícil de saber. Da la sensación de que bajar tan rápido como el gobierno pretende es un poco difícil. Ahora, ¿bajar tan rápido implica resignar actividad? Probablemente en un tiempo, O sea, prolongar recesión. Yo creo... A ver, para mí no hay recesión en este momento porque el PBI no está cayendo. Recesión es que caiga el PBI. El PBI dejó de caer cayó en el primer semestre. En el primer trimestre. En el segundo no cayó. Entonces, el piso se tocó en algún momento de por ahí. No estamos en recesión. Lo que te decía antes, la actividad económica no está en un boom ni por casualidad, pero no estamos en recesión. Buen punto. Entonces, algunos sectores están andando, otros están más trabados. Lo que digo es esto. Vuelvo al tema del tipo de cambio para saber si está atrasado o no. Vos tomás una serie histórica de lo que sería el tipo de cambio real, que habitualmente es como esto se hace, y decís, mira, vos te fijás y la línea, hoy no estás en los niveles más altos. Estás en un nivel medio bajo, no el más bajo tampoco, pero eso te da un poco de atraso. La pregunta es, con supuestamente una Argentina que puede producir una cantidad de dólares importantes si se dan ciertas inversiones, ¿realmente este tipo de cambio va a ser tan bajo para el que va a haber en la Argentina? ¿O en algún momento no hay que pensar que la Argentina puede transformarse en un país en el cual lo que antes era atraso cambiario empieza a ser un poco más normal? Claro, el tema es que entren más dólares de los que se van, ¿no? En algún momento, a ver, si realmente maduran estas inversiones que se hablan en energía, en minería y lo que fuera, en la Argentina deberían sobrar dólares más que faltar dólares. Entonces, en ese contexto, pensar que la Argentina vaya a ser barata en dólares, que es lo contrario del atraso cambiario, es muy difícil. Entonces, en algún momento yo creo que la Argentina va a tener que lidiar con ese problema si es exitosa. Eso va a implicar todo un cambio, o sea, a nivel de la estructura productiva. En el éxito podría haber lo que llamarías atraso cambiario, llamale, va a haber una configuración de precios distinta y un desafío de tipo actividad Está claro económica. Que los salarios con el dólar anclado tienden a subir en dólares, etcétera. Ahora también suben todos los precios de la economía. En dólares está mucho más caro también. La prepaga en dólares está mucho más caro. El vaso de agua, el comer en un restaurante afuera, el hotel, el celular, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa con las jubilaciones, no? Lo que pasa es que, pero un momento, uno cuando compara, mucha gente compara contra el año pasado, por ejemplo. Claro, pero el año pasado viene una normalidad más grande que la que hay ahora. Vos tenías una brecha de más del 100% en algún momento, tuviste 200% de brecha. Sí. Claro, para el que venía de afuera, lo que tiene dólares y vendía al dólar blue en aquel momento, y todavía los precios internos estaban acomodados al tipo de cambio oficial, que era una distorsión brutal, por supuesto que estaba regalada a la Argentina, pero eso es una normalidad absoluta. Esa no es una situación normal para la Argentina. El dólar a 3.50 oficial y el paralelo en 900, digamos. Es un disparate eso. Es decir, no se pudo sostener. ¿Y es sostenible una brecha del 30, 33? Es más sostenible que la del 100 y pico %. Está bien, pero ¿es sostenible? En algún momento no. Vos tenés que eliminar esa brecha. Tiene que desaparecer porque tenés que eliminar el cepo. Acá la clave es que vos tenés que eliminar el cepo. Evidentemente el gobierno ya lo ha dicho. Digamos, lo van a querer hacer o van a intentar hacerlo cuando sea lo menos traumático posible. Hay una carrera ahí, ¿no? Yo creo que no es infinito el tiempo para hacer eso. Me da la sensación. Bueno, porque en política, Camilo, se dice... Perdón por la mirada más de politólogo, pero en política se dice que una buena medida tomada a destiempo se convierte en mala medida y una mala medida tomada a tiempo tal vez se convierta después en una buena medida. Tal cual. El timing es tan importante como el Totalmente. ¿Vos crees que el gobierno en el que está acertado y el timing en todo caso es lo que pueda generar el interrogante? Probablemente. Y yo creo que el gobierno no es que no lo entienda, lo saben perfectamente, pero me parece que yo daría como una especie de voto de confianza que el gobierno maneja más datos de lo que maneja el común de la ciudadanía. Manejan cosas que no todo el mundo sabe, evidentemente, estarán tratando de planificarlo. Y yo creo que hay momentos, en todo caso, para evaluar la salida del cepo más convenientes que otros en un país como la Argentina, que tiene mucha estacionalidad en el ingreso de dólares. Este es un momento en el cual no entran muchos dólares por la cosecha. Ahora la apuesta es por los dólares del blanqueo, que este es un momento bastante interesante, pero los momentos fuertes de ingreso de divisas en la Argentina, que yo creo que tal vez sería el mejor momento para pensar en eliminar el cepo, podría ser sobre todo la cosecha del segundo trimestre del año que viene. El año que viene.
El verano tal vez con la cosecha de trigo es otro momento, pero por ahí esa nunca es tan fuerte como la del segundo trimestre. Ahí hay que ver si pudieran complementar con algún tipo de financiamiento. Es decir, Acuerdo con el fondo de por medio, qué sé yo. son cosas que el gobierno evidentemente está manejando. Yo creo que el decir que no van a venir el cepo es como una forma de decir, en esto no pensemos en este momento, piensen en otra cosa, y ellos van a tratar de abrir lo antes posible. Creo yo que es así, porque entienden que además el juega el cepo, factor sorpresa. sin duda. Definitivamente, sí, claro. De acumulación de dólares, ¿cómo viene la economía? Vos decís que es clave. Recién hablaste del blanqueo, las reservas. Yo digo que lo que es clave es que entre en dólares, no necesariamente que el Banco Central acumule. Es decir, no es que la deuda no se va a pagar con las reservas del Banco Central. El Banco Central no tiene reservas, ni va a tener una cantidad suficiente en un lapso corto. O sea, son negativas en 6.000, 7.000 millones de dólares. Claro, la duda es, hoy tenés cepo cambiario. Bueno, es el flujo de dólares, por eso te hablaba de ¿Hay que... buen flujo de ingreso de dólares? Bueno, como todavía tenés el cepo, tenés un flujo. En este momento, dentro de todo, fíjate que en agosto el Banco Central pudo comprar algo de reservas, ahora se espera el blanqueo. Lo que pasa es que, de vuelta, este no es un momento en el que habitualmente entren dólares a la Argentina por el momento del año. Los momentos son el verano y el segundo trimestre. Sí. El gobierno lo que sabe es que tiene que pasar y tratar de llegar hasta el verano, y el blanqueo es como una especie de puente para eso. Bueno, forma. De hecho, Juan Carlos de Pablo dijo somos blanqueo dependiente. No sé si fue Juan Carlos de Pablo o algún otro economista, pero había un poco de eso también. Ahora, el blanqueo, al ser tan generoso, cobrar cero al que blanquea hasta 100.000 dólares, algunos dicen podría generar muchos dólares en los bancos, en las cuentas especiales, que de todas maneras pueden ser retirados a partir de octubre. Sí, o sea, los pueden, totalmente. Se abren en septiembre, se colocan y el 1 de octubre lo puede sacar. Exactamente. Pero no va a generar tanta recaudación, porque como tiene tasa cero, si la mayoría blanquea menos de 100.000, vos podés juntar muchos, totalmente, pero no tener tanta recaudación. ¿Vos crees que algo de eso puede pasar o sos más optimista y decís, no, mirá, puede haber 30.000 millones, de los 30.000 millones quizás 2.500 millones sean los que entren en ingresos al Estado? Mira, yo creo que el objetivo del gobierno con este blanqueo no es tanto recaudatorio como tratar de generar cierta mejora en el stock de las reservas totales del Banco Central y tratar de dinamizar la actividad económica. Tratar de que por la vía del blanqueo esos dólares de alguna forma ayuden a la actividad económica. O sea, yo creo que va más por ese lado. Prestarle a los sectores exportadores para que finalmente fluyan más. Sí, digamos que el que tiene los dólares los gaste de alguna forma, o estén disponibles para financiar algo. De hecho, pensando en la actividad económica, yo creo que ese es uno de los grandes impulsos u objetivos del blanqueo. Hay algo que es positivo, que es que el crédito está recuperando en pesos y en dólares. Y eso es importante pensando en la actividad económica. El blanqueo creo que puede dar un impulso adicional. Y fíjate que han hablado también de hacer una especie de mecanismo de poder usar no solo esos dólares que tienen que estar en cuentas para ciertas inversiones, sino que algunos se pueden usar para consumo también. Entonces, evidentemente hay un fin para mí, desde el punto de vista de la actividad económica, más que recaudatorio. Lo recaudatorio será el pago anticipado de bienes personales, que habrá que ver cuánto puede ser. Pero yo creo que es más el tratar de que aparezcan dólares en la economía y que se dinamice un poco la actividad económica. Hablando de bienes personales, el pago anticipado es, pagas 5 años y después te congelan alícuotas con reducciones respecto a las actuales hasta 2038. Por los próximos 14 años. Por supuesto que estás concentrando ingreso presente, resignando ingreso futuro. Bueno, yo creo que hay todo hay todo un análisis acerca de cuán lógico es el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los activos, al patrimonio. Si uno ya pagó ganancias, seguir grabando el patrimonio indefinidamente. Eso no pasa en la mayoría de los países. Es complicado. A ver, vos podés grabarlo, pero las alícuotas creo que tienen que ser moderadas, porque si no lo que provocás es lo que pasó en Argentina. Si te graban mucho el patrimonio se va. Entonces te sacan base imponible. Sin duda. Afuera del sistema. Me parece que es razonable y evidentemente hubo una mala experiencia con el blanqueo de Macri, donde mucha gente creyó en aquel momento que iba a haber un cambio estructural, ya no solamente en el tema del blanqueo, sino en el rumbo del país, que no se dio. Y creo que mucha gente que entró en aquel blanqueo se arrepintió. De hecho, entonces me parece que esto que están dando de cierta estabilidad hasta el 2038, me parece que es un incentivo bastante interesante. Que no quiere decir que no sea modificado por una nueva ley futura. Sin duda, pero ahí entrará supuestamente en los famosos temas de los derechos adquiridos, pero bueno, vos tenés, por supuesto, es que yo creo que, a ver... Pero la Corte validó la especificación asimétrica. Sin ninguna duda, por eso la Argentina tiene 1.500 puntos de riesgo país. Es así, porque cuando uno ve, y basta ver la discusión política, lo que es,
en términos de racionalidad económica, que es fundamental si uno quiere pensar en que haya inversión y crecimiento económico, todavía en el arco político no hay una voz bastante homogénea, no hay un unísono en cuanto a ciertas cosas que habría que defender. O sea, queda todavía el gobierno actual bastante solo en muchas cosas. Entonces la pregunta siempre flota, bueno, ¿y si este gobierno no está el día de mañana? ¿Quién me va a garantizar, no sé, el déficit cero, cierta estabilidad, cierta independencia del Banco Central en algún momento? Sí, Digo, en algún momento. Hoy bueno, es el a socio ver, de Caputo. esto es una transición, era razonable pensar Sí, como porque la hay Argentina. entendimiento. Camilo, gracias. Por favor. Un enorme placer. Siempre con pasión. Y nos vamos a Estados Unidos porque faltan menos de 2 meses